Salmo 95, cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masah, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mi obra. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y a aquellos que nos están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión lo ha lecturado la hermana Diana. Muchísimas gracias a la hermana Diana por la lectura del Salmo 95. Vamos a seguir con esta serie que estamos haciendo de los salmos. Y en este caso nos toca el Salmo 95, como escucharon que leyó la hermana ya. Así que yo tengo en mi traducción de Reina Valera, dice así: Salmo 95, cántico de alabanza y de adoración. En este salmo nosotros vemos al salmista que está, vamos a decir, de alguna forma animando al pueblo de Dios a alabarlo a Dios por lo que ha hecho. O sea, nos recuerda a nosotros lo que Dios ha hecho, a alabarlo, podemos decir, como creador y como rey. Este salmo en sí está llamando, podríamos decir, en el 96 va a llamar a todas las naciones, pero acá está llamando especialmente a Israel. Esto dirá, bueno, Israel, ahora vamos a ver nosotros, adorar por lo que Dios hizo, todas las cosas. Ellos vieron muchísimas cosas como pueblo de Dios, fueron como Dios los rescató, las plagas, los había libertado. Entonces nos manda a Israel a adorarlo por lo que hizo en ellos. Ahora, si esto es verdad, ¿Mm? ¿Está muy fuerte? Si esto, ahora sí, se escucha bajo, sí estaba hablando bajo, sí, ok, está bien, ahora sí se escucha bien. Bueno, entonces vuelvo a decir, es un salmo que llama a adorar a Israel, ¿sí? Por lo que ha hecho. Pero si esto es verdad, nos tiene que animar a nosotros. Ahora podríamos decir, y con esto que voy a decir no quiero crear conflictos, pero podríamos decir, y tampoco lo vamos a decir al nuevo Israel, pero sí al Israel espiritual, que es la iglesia, que somos nosotros, ¿sí? La iglesia no suplantó a Israel, en el sentido, eso es importante de entender, pero sí la iglesia está llamada a adorarlo. ¿Por qué? Bueno, amados, tenemos muchas cosas para poder adorar a Dios, pero una de las cosas que tenemos es que en el Salmo dice adorarle por lo que Él ha hecho. Él en el contexto lo había rescatado, lo había sacado vamos a decir, de Egipto, en este caso vamos a decir la tiranía del faraón, que podríamos decir que es un símbolo, un tipo de Satanás. Los había redimido, o sea, rescatado, los había sacado, ¿sí? Un poco como el rescate de lo que Cristo ha hecho en la cruz y pagó. Y los puso en el desierto, un tipo de nosotros que no nos vamos al cielo. ¿Dónde nos quedamos el desierto? En este mundo. Pero acá viene la prueba, o como decía acá, que fueron, vamos a decir, la palabra masá, que significa prueba, me tentaron. ¿A dónde es? Bueno, Dios me salvó, Dios me rescató, pero yo todavía estoy en el mundo. Y es acá, amados, donde muchos quedan en el desierto. Porque una vez que
Y esto es bueno poder entenderlo porque muchas personas creen, salieron, pero no todos entraron, porque ellos iban en camino a una tierra prometida, que era en el contexto histórico que era la tierra, era Canaán. Era una tierra, pero también había una simbología, podríamos decir un tipo, un simbolismo, porque eso yo no lo estoy inventando, lo dice el escritor del libro de los Hebreos. Abraham salió, pero sabía que había algo más allá. No, él no puso acá, ni siquiera. Entonces hay que entender que nosotros, aunque salimos y vamos por este desierto, vamos hacia una tierra que vamos a decir que no es Canaán, pero sí es el cielo. Y es acá donde muchos no llegan. Porque aunque han profesado y han creído con sus bocas, a veces se quejan. Yo estaba mejor en tal lugar, antes tenía estos privilegios, antes tenía aquello, ahora por ser cristiano, esto para vivir así cristiano, mejor soy como flexible y me vuelvo atrás. Y pocos son los cristianos, pocos son las cristianas que se niegan, dejan muchas cosas, abandonan la ciudad de destrucción. Como Pedro, todo hemos dejado, Señor, hemos dejado padre, hemos dejado hijo, hemos venido en pos de ti, hemos cargado la cruz. Entonces, no todos, y acá yo no me acuerdo cuándo salieron muchísimos, entraron poco, yo no me acuerdo, creo que Josué, el otro no me acuerdo cuál, él era Caleb, gracias, muy bien, Caleb. Y los hijos, o sea que Dios deja después, los demás, todos esos perecieron. Ahora si tenemos causa, dice, ¿por qué puedo alabar? ¿Por qué puedo cantarle? Mire, nosotros somos una iglesia confesionalista y cantamos himnos. Lo que sucede a veces con los himnos es que, o los cánticos que ustedes, aunque deben ser con reverencia y con santidad, usted no puede cantar así. Perdón. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el día bien feliz. Usted tiene que poner, aunque son himnos, con reverencia tiene que decir, grande gozo, cuán hermoso, paso todo el día bien feliz. ¿Entiende? No podemos hacer como un cante y danza alegre viene pronto, que saltan y gritan y aleluya y gloria, así. Pero sí tiene que tener un gozo. Ustedes, por eso los himnos son doctrinales y tienen que tener espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Alabarle al Señor, ¿está mal? No, muchos dicen, no, no puedes hacer esto. No, si usted quiere cantarle con fuerza un himno, un cántico espiritual, siéntase si es de verdad en el espíritu. Pero no haga show. Pero es para el Señor. Usted lo puede hacer cuando el mundano pone su música para limpiar, el mundano hace las cosas. Usted puede poner, siéntase libre si quiere cantar y alabar al Señor. Porque este salmo nos manda a hacer eso. Venid y alabad, habla el Señor. Ahora, ¿qué es alabad? O sea, esto. Yo en esta ocasión me he valido de un libro que se llama Términos Teológicos. Y es un libro que lo he dado un par de veces, pero ¿qué es esto de alabad o adorad? Nunca vieron que dice, voy a alabar al Señor. Y ustedes lo ven y hacen, parecen acróbatas, otros no sé qué cosas, de verdad, lo digo, danzan y cosas en el espíritu. Eso será alabar, eso será adorar al Señor. Según el diccionario de términos teológicos, la palabra adoración, escuche, dice así, es lo que se debería hacer en las iglesias, ¿no? Dice así, es el acto de rendir culto y alabar a Dios. Esto es, atribuyendo valía a Dios como el que merece homenaje y servicio. La iglesia, que debe ser una comunidad de adoración, primera de Pedro capítulo 2 versículo número 5, expresa su adoración congregacional y públicamente, litúrgicamente, por medio de qué? Escucha, acá viene por medio de la oración, los salmos, himnos y cánticos espirituales, por medio de la lectura, esto, y exposición de las escrituras, por medio de las ordenanzas o los sacramentos, y, escuche, acá viene lo más importante, usted puede hacer todas esas cosas. Sí, yo escucho, canto, himno,
le escucho la palabra, pero también adorar le escuche. Con lo que estábamos viendo, estás viendo de el fin principal del hombre, es glorificar a Dios. ¿Y cómo lo hace? Bueno, por acá lo dice, por medio de una vida individual, no solamente acá, vengo el domingo, o sea, congregacional, no, individual tiene que ser, y congregacional de santidad y servicio. Eso es adorar. No voy a cantar, canto y danzo alegre, voy y hago esto, no. Sí, nosotros utilizamos los servicios, más de todos los que el Señor nos da, nos ha regalado su palabra, el poder cantarle, todas esas cosas son lindas. Pero Israel quizá lo hacía, salió con pandero, cantando y alabando por el desierto, pero no pudieron vivir una vida cuando vino la prueba. Por eso la palabra prueba es Mashiach, ahí, me probaron. ¿Cómo? Se quejaron. Eso es lo que busca Satanás. Por eso ellos no pasaron esta prueba. ¿Quién fue probado en el desierto? Muy bien. Él fue 40 días, vamos a decir de alguna forma, en representación de fueron esos 40 años en el desierto. Fue Cristo. Y él pasó la prueba. Transforma esta. Quéjate de tu padre. Ni siquiera un pan te da para comer. ¿Usted tiene pan? ¿Tiene para comer? Cristo dice que no tenía. Ni siquiera las cosas como Adán, que tenía todo, no se conformó, no estaba agradecido. Esa es la cosa que Satanás quiere que nos seamos, como que mañana tengo que hablar, agradecidos. Y el pueblo de Israel se quejó. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Usted conoce la historia? Estábamos mejor allá, comíamos los morrones, las cebollas, no sé qué dice. Y tenían otro estilo de vida. Quizá la ropa, estaban mejores comodidad. En el desierto, amados, hay mucha necesidad. Mucha necesidad. Entonces esto debe ser una alerta a aquellos que de verdad dicen ser cristianos, ¿sí? Porque no solamente debemos cantar y alabarle, sino vivir esa vida. ¿Eh? Y eso es lo que dice acá. Entonces, si esto es verdad, entonces nosotros debemos estar alerta porque muchos podrían estar cantando. No sé si vieron esas películas de Moisés en la antigüedad. Ellos salen con un pandero así, cantando así, alabando. ¿Y cuántos llegaron? No sé si vieron la del 50, la del 60, la de película, las otras más nuevas, las películas. Ellos salen cantando, incluso Moisés, el cántico, había el cántico de Débora, pero después no vivieron una vida, como se decís, quedaron ahí. Entonces no se trata tanto de canto y danza alegre de pronto, también, sino de vivir una vida. ¿Eh? Entonces eso es lo que nos muestra el Salmo en el día de hoy. Ahora debemos ser agradecidos, pero también debemos, amados, disculpe que me extienda un poquito en el día de hoy, pero no lo estoy haciendo tan exegético, aunque la última parte sí. Si Dios demanda ser adorado, entonces ¿cómo debe ser adorado? Las iglesias en el día de hoy adoran al gusto de la persona, con música, con show, con cuentos, un sermón express de 25 minutos. O al Dios desconocido. ¿Eh? O al Dios desconocido, ¿sí? O al Dios que ellos se crean con su imaginación. Pero ustedes fíjense que cuando crea Adán y Eva, Dios no le preguntó a Adán, sí, te voy a hacer una encuesta, Adán, ¿cómo te gustaría que me adoraras? Él lo puso en un lugar, lo creó, le dijo lo que debía hacer y cómo debería adorarlo, cómo. Escuche bien lo que decir. Lo que le dijo cómo debía adorarlo era guardando su palabra. ¿Cuál era guardar su palabra? Puedes hacer lo que quieras, come acá. Ah, ese fruto no lo toques. Ah, vas a avanzar el reino mío, procrea. Esos son mandamientos. Pero el pacto decía también con una sanción. Si hacía eso. Entonces, ¿cómo le iba a adorar? Bueno, ¿qué decía? Le tiraba besito a Adán. Lo digo porque lo he visto acá. O cómo hacía Jesús te ama mucho. Era una vida de obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces es una forma de adorarle, hermano. Y no somos legalistas, ¿eh? Nadie puede hacer esto, lo hizo Cristo. Pero si Cristo vino a vivir nosotros, entonces debemos vivir una vida conforme a como Él le sirvió y le glorificó acá. Dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra. Entonces, glorificarlo, como decía Thomas Watson en su tratado de teología, es también vivir una vida
es que la gente no pueden ver a Dios, pero que aunque nosotros no podemos reflejar, porque no somos Cristo, perdón, voy a toser, nosotros debemos reflejar, debemos mostrar esos atributos comunicables, los frutos del Espíritu. Entonces, sí podemos adorarlo en el sentido como comunidad mañana. Es lindo abrazar a un hermano, hola hermano, ¿cómo van tus cosas? Y después vuelvo al mundo y están las pruebas y las tentaciones y las cosas. ¿Cómo le puedo adorar? Bueno, son en esos momentos, amados. Entonces, pero podríamos hablar mucho. Yo no me voy a profundizar sobre esto, pero Él nos dejó como quiere y debe ser adorado. No preguntó a la criatura. Él dice así va a ser. Nosotros creemos de la adoración religiosa el día de reposo. Yo no voy a hablar de eso. En el capítulo número 22 de nuestra confesión hablamos que esta adoración que nosotros que le damos, esta valía, esta adoración religiosa que Él nos mostró o nos dejó a nosotros, no es por medio de María, no es medio de los ángeles, no es por medio de otra criatura, hay que puso un mediador y es el Señor Jesucristo, y solo por medio de Cristo que podemos adorarle. No hay nada que otra cosa que se pueda, no hay cruces, hay colgadas para adorarle. Entonces hacemos la adoración por medio de la acción de gracia, que Dios manda primero que debemos ser agradecidos, amados. Israel, ¿por qué pereció acá? Dígame. Fue ingrato. Un ingrato es una persona que dice, yo tendría que estar en un mejor lugar. Yo era uno de esos, o sea, no sé usted, pero yo decía, Señor, yo he estudiado que tenía que estar por otro lado acá porque no viene nadie, ¿por qué me porque yo era desagradecido. Uno cree que está para más cosas, pero no es así, amado. Debemos ser agradecidos con lo que el Señor nos ha puesto, y es así. Y bueno, es por medio de la acción de gracia que lo hacemos y guiado por su Santo Espíritu. Ahora yo no me da tiempo de hablar sobre esto por medio de la oración, la lectura de la escritura, la predicación, tanto de lectura personal, audible, que se da como la que estamos haciendo ahora, estudios aparte como este, los salmos, los himnos, los cánticos. Todo esto forma parte de la adoración, la administración de los sacramentos, el bautismo, todas esas cosas como Él mandó y ordenó que se lo debe a ser adorado. Entonces es importante que podamos ir, guardar reverentemente y tratar de ser obediente a Él, vivir una vida piadosa y bueno, negar nuestras cosas y otra cosa. A mí no me da tiempo de hablar sobre esto porque lamentablemente en el día de hoy se ha desplazado el púlpito y se ha puesto una pista de danza y luces, amados. Y todas esas cosas, centros de comida, la iglesia es una feria de ropa, todo es como una ayuda de la comunidad. Y aunque estas cosas son verdad que la iglesia no tiene ese llamado. La iglesia tiene un fin, primero es adorar a Dios y lo hacemos por medio de la proclamación de su santa palabra, de su ley, predicándole a los perdidos que están mal, predicándoles de la gracia de su evangelio, edificando a los santos. Todos eso tenemos un llamamiento, pero no está para otra cosa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio del Señor Jesucristo. No hay otro medio, amado, no hay otro medio dado a los hombres. Acá no hay virgen, acá no hay santo, no hay nada de esas cosas que puedan hacer que adoren. En Hebreo capítulo número 10, fíjese, versículo 19 nos dice así. Así que hermano, pues estamos hablando de adorarle a Dios, que tenemos que adorarle como iglesia, pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Es por medio de Cristo. Así hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, en su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amados, entonces la forma de adorarlo a Dios es por medio del Señor Jesucristo. No hay otro medio
dado a los hombres a nosotros que podamos ser salmos, que podemos adorarlo, es la única forma que podemos acercarnos al Señor, incluso con reverencia, viniendo porque Él abrió el camino y abrió el medio para que podamos nosotros, incluso como se rompió esa pared intermedia que había, que antes solamente era para Israel, a toda persona puede venir a adorarlo. Ahora, amados, este pueblo, aclarando un poco la adoración, este pueblo sabía cómo adorar a Dios. Pero ¿qué sucedió con estas personas? O sea, estas personas, amados, sabían, y yo creo que este salmo, aunque este salmo tiene, por decir, no sé si es una metáfora, y es una metáfora creo que es apropiada para este salmo, por lo menos en esta ocasión, dice así: venid y aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Por qué dice eso? Pues yo creo que es una metáfora que justo está apropiada para esto. En este salmo vemos cómo el agua brotó en una parte en el desierto, en Éxodo 17, versículo 1 al 7, y en Números 20, versículo 1 al 13, nos muestra, 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, nos muestra cómo esa roca que fluye agua en el desierto. Y esto nos muestra, más allá de otras cosas, amados, nosotros, ¿por qué le debemos adorar? Aunque ellos no lo vieron bien a eso, podríamos hablar mucho de muchas cosas, incluso como Moisés golpea esa roca, que es un poco de la ley, que aflige a él, de esa roca que es Cristo, de esa roca que sale el agua de vida para ellos en el mundo que está desierto. Y podríamos, no quisiera alegorizar, pero también hay verdades espirituales acá. Esa gente vio muchas de esas cosas, pero no todos tuvieron el ojo de la fe para ver esto, amados. Ellos quizás tuvieron sed, se quejaron y vieron como Moisés también golpea, se molesta y sale el agua, pero no pudieron ver el significado espiritual, amado, como muchos de hoy, que son sacados y creen que están dentro de la iglesia y van caminando por un desierto, pero muchos quizás no lleguen. No vieron ni pudieron ver que esa roca era Cristo. Como dice, creo que, a ver si no me equivoco, creo que es 1 Corintios, no lo tengo guardado, 10:4 si no me equivoco, que creo que Pablo hace alusión a esto que está sucediendo acá. A ver. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en las nubes y en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en las nubes y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y escuche bien lo que dice esta parte, el versículo número 4. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual, escucharon, versículo número 5, quedaron postrados en el desierto. Lo está diciendo Pablo, no lo estoy inventando yo. Dice que esa roca apuntaba, tenía un simbolismo que era Cristo. Salió esa agua, muchos de ellos no creyeron, el Señor, no se agradaron en Dios, ellos quedaron postrados en el desierto. Por eso Pablo nos da esta advertencia en 1 Corintios capítulo 10, versículo número 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que, escuche lo que dice, versículo número 6, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron? Volver a Egipto. ¿Qué querían? No, fíjese, las cosas comunes, querían comer de otra forma. Estamos hastiados de este maná, de andar por acá. Queremos la comodidad de Egipto, pero estaban afligidos, no había comodidad. Usted puede estar cómodo en un lugar pero estar preso a la misma vez. Ellos eran presos, pero el Señor los libertó y ellos se quejaron. Y Pablo es un ejemplo, que yo vengo hablando en Filipenses, de una persona de abnegación de las cosas de este mundo. Se autovació como Cristo, que tengo que hablar mañana. ¿Las podemos disfrutar? Claro que las debemos disfrutar. El problema es cuando usted está inconforme con las cosas que tiene. Ese es cuando Satanás entró.
¿Y quién era que no tenía las cosas comunes ni siquiera para comer, ni siquiera tenía para recostar su cabeza? Tuvo que pedir prestado un pesebre para nacer y un sepulcro para que lo enterraran. Hasta una barca tuvo que pedir para predicar y un burrito para entrar. Y nosotros nos quejamos de estas cosas, porque eso Satanás quiere que ponga, que se quejen. Y el Señor dice, me tentaron, porque no estaban conformes. Eso se llama prueba. Dios no puede ponernos en buenas posiciones. Claro, el problema es que si ustedes estuvieran en buena posición y todo está bien, no hay problema. ¿De qué? El problema es que si usted está contento con Dios, no con lo que le da a Dios. Dice, no codicien las cosas malas como ellos codicharon, ni sean idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a jugar, dice, no forniquemos como ellos fornicaron, cayeron un día 23.000, y al Señor como también ellos tentaron y perecieron como la serpiente. Escuche, ni murmuréis. ¿Sabe que murmurar, sabe qué es? Eso sí, es murmurar, algo así. Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, ¿ves? Para nosotros, es un ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de este siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y sigue hablando. Esta gente se creyó que estaba firme. El Señor le había sacado, el Señor está con nosotros, pero el Señor se me tentaron, me probaron. ¿Con qué? No estoy conforme con esto. Usted no puede estar conforme con muchas cosas. Basta que lo que sucede es que no entiende que cada cosa que tiene nos ha dado el Señor. Y si no estamos de acuerdo con las cosas que nos ha dado el Señor, entonces no estamos de acuerdo con Él. Y eso es lo que sucede acá, que fueron tentados. En el versículo número 5 dice, estoy en el versículo número... sí, que ellos fueron tentados en el desierto. Por eso me estaba extraviando. Y ahora me tengo que ir de nuevo al libro de Hebreos. Fíjese, porque el escritor, acá en el versículo número, no es 5, es el 9, sí, versículo número 9, el escritor de Hebreos cita este texto bíblico, porque acá, Salmo 95, versículo 9, dice así. No, dice antes, amados, es uno de los salmos que vamos a decir, o el escritor de Hebreo cita, porque es uno de los textos más largos del Antiguo Testamento que son citados en el Nuevo Testamento. Y dice así, escuche, versículo número 8 del Salmo 95. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Mayac en el desierto. Versículo número 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. ¿Usted ha visto alguna persona que tiene autoridad o algo, se ha enojado, se ha puesto bravo? Y a veces usted no le ha agarrado que, no lo sé si ha pasado, no sé, puede ser un patrón, puede ser papá, puede ser mamá cuando se enojaba, o no. No tenía miedo de su padre, de su madre, de un patrón, de algo. Bueno, pero imagínese el furor de Dios, de fuego consumidor, Dios estando enojado. Se había enojado, con este pueblo. ¿Por qué? Porque había endurecido el corazón en Meribá. ¿Qué era? En una parte, podríamos decir, el Meribá o el lugar ahí, en ese lugar donde ellos fueron, vamos a decir, probados y fueron endurecidos. Endurecido es una persona, escuchen, voy a hacer un ruido, es un terco, no, está obstinado, ¿de acuerdo? Obstinado en la de dura servir, es un obstinado.
podríamos decir, estas personas se han endurecido. Pero ¿por qué venía esto? A razón de que ellos habían visto, usted puede ver, oír, pero no creer a la palabra de Dios. Y eso es lo que sucedió. No creyeron a la palabra de Dios. Dice, por eso me tentaron vuestros padres. Entonces eso es lo que sucedió. Hubo una rebelión, podríamos decir, no sé si decirlo, congregacional. Imagínense una rebelión congregacional contra Dios en medio del desierto. Se rebelaron, se quejaron, y vamos a decir, esta rebelión, ¿cuál fue? ¿Por qué fue la causa de queja? ¿Por qué se queja usted? Cuando no tengo algo que quiero. Claro, pero trabajo, Cansada, una buena casa, buen trabajo, un buen porvenir. Quizá dirá, bueno, sí, la comida. ¿Sabe por qué se quejó esta gente? La causa fue porque no tenían agua. Estaban cansados también de la comida. Para esto nos sacaste, mejor hubiéramos muerto allá. La pasábamos mejor, estábamos por lo menos más buenos ahí. Para acá, para sufrir como cristianos en esta vida, en este desierto. Se quejaron por eso. Escuche, ¿qué demuestra la queja dentro de un cristiano? La inconformidad y la falta de fe en Dios. Me tentaron. La idea es esta. ¿Ustedes creen que yo no puedo hacerlo? ¿Ustedes creen que mi brazo se ha cortado? No es así. Yo podría ir a Deuteronomio capítulo número 8, donde el Señor, yo no voy a ir, pero en Deuteronomio número 8 dice, los probé en el desierto. Le hice andar 40 años con un vestido que no se cansaba, que no se gastaba. Pero ¿para qué eras que los probé? Dice en Deuteronomio 8. Para ver qué había en su corazón. Muy bien. Para ver qué había en su corazón. Eso es masak, significa prueba. Quiero ver lo que hay. No, yo ya sé lo que hay, es para que lo que veas que lo que hay dentro de ustedes. ¿Están conformes? Cuando tenga que terminar en Filipenses, capítulo número 4, no sé cuándo termine, voy a tener que hablar de un gran apóstol, un gran hombre, de verdad, que él dice que estaba conforme mientras tanto tenía o no tenía para comer. Era un hombre que tenía un capote, amado. Nosotros a veces uno tiene ropa que le obsequian a alguien, o consigue, o compra, pero este hombre, tráeme el capote, no los capotes. El rollo, estaba preocupado. Él estaba en otras cosas, afanado. Pero esta gente probó a Dios. Y esto me hace acordar, por supuesto, porque el Salmo, si nosotros tenemos algo que, vamos a decir, la Escritura se interpreta a sí misma. Y por lo menos la hermenéutica que yo creo, es que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. No todos creen esto, pero yo creo que es así. Entonces el escritor de Hebreos, no sabemos quién es, algunos dicen que es Pablo, les está mostrando a sus lectores ahí, o sugiriendo a ellos, que no duden del Señor. ¿Por qué querían hacer esta gente? No esta gente, sino en la época de Pablo. Se estaba repitiendo lo mismo. Para esto, ser cristiano, los matan, estamos sufriendo. Si ustedes ven Apocalipsis en ese contexto, apenas, escuche, porque muchos creen que esto va a venir una gran tribulación. Ya pasaba en esa época. Un hombre de esa época, en Apocalipsis, en esa época ahí, apenas tenía, no me acuerdo, un denario, un sueldo, a eso lo dice Apocalipsis. Pero sucedió, si ustedes le leen la historia del cristianismo, un hombre ganaba un salario que podía vivir dignamente él nada más. O sea, comprar su plato de comida, tener sus cosas bien, pero si él se quería casar, él tenía hijos, no podía, porque apenas podía, no podía comprar aceite, no podía tener las cosas necesarias para vivir. Entonces, ¿qué fueron puestos a prueba? ¡Ah! Pero si vos te ibas y hacías homenaje con lo que decía en esa época el de Roma, es como lo que le decimos nosotros, ponete la marca de la bestia, pero no creemos en esa marca que algunos creen que te va a poner acá. Es hacer lo que te dice.
el César, prendele un saumerio y un mejor sueldo vas a tener. ¿Sabe lo que pasaba con esas cabezas y esa familia? Muchos terminaron pereciendo, amados, tenían hambre esas personas. Otros fueron quemados, perseguidos, crucificados. Y usted se queja, o nos quejamos. Yo me quejaba mucho. Yo era uno que me molestaba mucho con el Señor. Cuando tenía que ir a trabajar con una bicicleta rota. Y digo, ¿cómo tengo que predicar? Tengo una bicicleta. Años después el Señor me dio una motito. Después la motito se rompía también y me enojaba. Hasta que otra vez el Señor me hizo pasar la prueba y cuando se rompía. Ya está. Me iba contento de verdad mi bici a alabar al Señor. Pero la prueba hay que pasarla, amados. Hay que pasarla, no quejarse. Esta gente se quejó en el desierto y quedó. Pero el escritor de Hebreos nos está mostrando que estos judíos que estaban pasándose, vamos a decir, de alguna forma, siendo creyentes o cristianos, se estaban queriendo volver al judaísmo. Casi parecido a los que estaban en este salmo. Querían volverse al judaísmo para ser cristiano, al final esto, aquello. Usted tenga en cuenta esto, disculpe que me alargo, pero estas cosas es bueno para que la aprendamos. Entienda esto, no es como usted, sí soy cristiano. ¿Sabe lo que significaba ser cristiano para un judío? Y más si era una mujer. Eran echados fuera, eran desterrados, su ropa eran tirada para afuera, perdían a familia. Por eso dice el Señor, dice, aquel que haya dejado casa, claro, porque eso tenía un contexto histórico. Ellos de verdad eran fuera de esta casa, decían. Y gracias que no los matamos, porque para ellos eran creer en otro Dios, creer en Jesucristo. Gracias que no eran, y capaz que algunos eran apedreados, porque Pablo los apedreaba a los cristianos. ¿Por qué? Porque decían que estaban creciendo en alguien que se decía que era Dios. Y eran muertos. Esteban murió así. Entonces significaba morir. Por eso que yo hablando con otra persona, no sé si es cristiano o no es cristiano, me dicen, no, hay que bautizarlo apenas cree. No, sí, ¿cómo voy a saber? En esa época porque ellos con su vida y testimonio mostraban que eran cristianos, entregando su vida. Entonces hoy no es tan hacia la ligera. Pero ¿qué sucede? Estas personas de verdad mostraron que eran cristianos de verdad. Ahora se estaban queriendo volver, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco lo que dice el escritor de Hebreos ahí. Voy a tratar de apurarme, amados, porque me he extendido. Pero escuche bien, lo mismo que estaba sucediendo. Eso sucedió en la antigüedad. ¿Para qué lo puedo aplicar en mi vida yo? Fíjese. El escritor de Hebreos, si está hablando por supuesto de una comunidad hebrea, pero también a una iglesia que es cristiana. Entonces tiene importancia para nosotros. Escuche. Hebreos capítulo número 3, versículo número 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Está nombrando Salmo 95. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté con esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño, escuche, del pecado. El pecado puede engañar. No se endurezcan por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esta gente empezó pero no terminó bien, no fue del principio hasta el final. Nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, otra vez lo vuelvo a decir, si oyeres hoy
su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Hace una pregunta. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Otra pregunta. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Imagínense, el Señor dice, bueno, Señor, no durará, pero fíjese un enojo del Señor, 40 años, ya está enojado. Por supuesto, el enojo de él es diferente al nosotros, ¿no? 40 años, no lo dice, escuche, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, amado. Entonces vemos que fue a causa de la incredulidad de ellos. Ellos no le creyeron a la palabra de Dios. Muchos dicen, sí, yo le creo, pero no, amados. Muchos dicen que tener fe, pero no hay obras en la vida de ellos. Israel se quejó, y Israel fue incrédulo. Por eso Satanás busca continuamente que el pueblo de Dios se queje. Por eso que le vende ese cuento barato de que son hijos de rey, que le tiene que dar todo, que tienen que reclamar. Y no es así, amado. Mañana tengo que hablar de este ejemplo, como decía, aunque Cristo no es un ejemplo para seguir humanista, porque lo podemos hacer porque nos ha dado vida, pero un ejemplo de abnegación y de muerte al yo y a este mundo, con el fin de centrarnos, vamos a decir, una vida como el Señor quiere. Y también en pos de eso no, sino no considerarnos mayor que los demás, sino tratar de ayudar a la mano. Entonces de eso se trata. Y esta gente no entendió eso. Creía que ellos eran los escogidos que iban a ese un lugar y se quejaron del Señor. No confiaron. Y el único que pudo pasar esta prueba en el desierto fue el Señor Jesucristo, que fue tentado por el tentador, que fue llevado por el Espíritu Santo a pasar esta prueba. Y gracias a Él que nosotros ahora tenemos vida eterna. Entonces, esta gente, podríamos decir, divagaron, eso en sus propios corazones, que una persona divaga en sus propios pensamientos, sus propios intereses. Usted lo escucha hablar, yo no sé si 10 minutos, 5 minutos, y hablan cosas de este mundo todo el tiempo. Están en las cosas centradas acá, no salen. Su mente está acá, o queriendo en otras cosas. Entonces debemos entender eso. Eso es divagar. La idea sería como están errados en su forma de pensar o están confundidos, porque Satanás hace eso, ciega el entendimiento, para que piensen en otras cosas y nos llevan la mente cautiva a Cristo. Amados, en un momento Dios viene y dice, si usted no es cristiano o cristiana o no es un creyente, lo único que le ruego es que usted se ponga a cuenta, porque es un deudor con el Señor. Y el Señor puede venir en cualquier momento y decir, necio, vengo a pedir tu vida. ¿Qué harás con todo lo que tenías tenido? Mientras esta persona dice, tengo acá, no tengo más lugar para poner esto, aquello. El Señor dijo, vengo a pedir tu vida. O cuando viene el ángel de la muerte. Amados, no sabemos cuándo viene a pedirnos cuenta el Señor. El asunto es que debemos estar preparados. En el Salmo, voy a concluir con esto, el Salmo número 95, en una parte donde dice, venid y adoremos y postremos y arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Escuche, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Esto me hace acordar no sé si lo tengo acá, creo que es en Juan, si lo tenía, pero que no hay, capítulo 10, si no me equivoco es, a ver, versículo número 11. Y esto, fíjese, nombrándolo al Señor ahí en el Nuevo Testamento, fíjese quién se dice ser así. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye,
porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, escuche, y oirán mi voz y harán un rebaño y un pastor. Amados, por eso que nosotros, ¿por qué en otra parte el Señor dice, no creéis porque no son mis ovejas? ¿Por qué mis ovejas oyen mi voz y me siguen? ¿Por qué seguimos? ¿Qué le seguimos? ¿Qué escuchan ellos? La voz, amado. Eso es un tiempo de gracia. Entonces un tiempo donde usted no sabe, como decían muchos, como decía Edward y otros más, que él decía, amados, hoy puede ser la última vez que usted escuche estas palabras, esta advertencia. No endurezca su corazón. También decía él esto. En ese día yo atestiguaré. En ese día el Señor me llamará como un testigo con cada uno que le prediqué. Se parará al lado mío y yo estaré como testigo. Y él dirá, mi hijo te predicó, mi hijo te advirtió. Y la persona cerrará su boca, no sabrá qué decir ahí, y su rodilla tendrá que doblarse. Amados, hoy es un tiempo de gracia que el Señor nos permite llevar el Evangelio también a nosotros. Si nosotros hemos creído, no es porque tenemos la libertad o el recepcionar mejor que las otras personas, sino que el Señor ha ablandado nuestro corazón, ha sacado el corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne para que podamos creer. Y si esto es así, nosotros debemos llevar este mensaje. Así que mi deseo es que nosotros podamos entrar en ese reposo. Ya termino. Dice, él juró que no entrarían en ese reposo. 5 minutos más, por favor. No entrarían en ese reposo. ¿Qué reposo es ese? En esa época ese reposo era la tierra de Canaán. Pero hoy dice el escritor de Hebreo, a mí no quiero ir por cuestiones de tiempo, pero dice que aunque estamos en un descanso, y ese descanso, que venid a mí y descansad vuestras obras, ya hemos descansado de las obras, no tenemos que hacer nada para ser salvos. Nuestro descanso es Cristo. Pero aún así, todavía hay obras que hacer en este mundo, porque Dios no nos puso así, ya sos salvo, bueno, para que te llevo. Imagínense, ¿quién les predica a los demás? No, entonces, mira si hubiera llevado todo en esa época, ¿quién nos predicaba a nosotros? Entonces hay una obra que es todavía seguir expandiendo el reino. Hay muchas personas que faltan entrar. Hay muchas, nosotros quizás yo ya estoy a esa puerta. Otros vienen por allá llegando ya al final. Pero nosotros debemos hacerle seña por dónde es el camino. Acá es la puerta. Nosotros venimos así, lo que vamos adelante vamos dejando. Hay un descanso todavía que nos falta. Como dice el escritor de Hebreos en el capítulo número 4, que yo no fui, pero si ustedes lo quieren leer, creo que es en el capítulo número 4 de Hebreo, que igual ya lo hablé, creo que era el anticipo del reposo eterno o algo así, que habla de eso. Entonces, amados, hay un descanso que todavía, él lo dice en el capítulo número 4, versículo número 3, que dice, juré mi ira, no entraré en mi reposo. Y él en la parte, creo que en el 11, si no me equivoco, que dice que habla de eso, que habla que procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo es esto? Si ya estamos, supuestamente el escritor de Hebreos ya estábamos en un descanso, ¿por qué procuramos entrar todavía? Porque nosotros todavía estamos en el ya, pero todavía no. Nosotros estamos descansando de nuestras obras ahora en el sentido para ser salvo. No hay que hacer la salvación por obra. Ya en Cristo hizo toda la obra, está cumplido. Pero falta un reposo eterno y es el descanso eterno donde vamos a la presencia del Señor. Entonces es importante eso que podamos entender. Todavía, vamos a decir, si estuviéramos en el antiguo
Israel, podríamos decir, vamos camino a Canaán. Pero ahora podríamos decir, todavía vamos camino a nuestra patria celestial. Estamos peregrinando. No nos quejemos de este mundo que queremos esta cosa. Satanás, la feria de las vanidades, no tiene ningún problema. Seamos como cristianos, seamos como Job, que dijo, pacté mis ojos. Él quería, no vean vanidades, decía. Es así, amado, despojémonos de las vestiduras y las cosas de este mundo. Estas cosas pasan en un abrir y en cerrar, no va a contar nada cuando el Señor venga o pida cuenta. Entonces, amados, vamos a cerrar acá. Amado Padre, le agradecemos por este, Señor, estudio que tuvimos, que es un poco largo, Señor, pero a la misma fue edificante, Señor. Le pido que le saque la ceguera espiritual que muchos tienen, Señor, que tienen los ojos, Señor, carnales en las cosas de este mundo, Señor. Le pido, Señor, que sus ojos sean abiertos, Señor, que vean más allá, Señor, como lo hizo Moisés. Dice que él, Señor, ni siquiera quiso las cosas de este mundo, Señor, que podía haberla tenido. Cristo también dice que siendo rico se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Señor, le pido que este mismo sentir esté dentro de nosotros, Señor, para que otros también puedan venir por este camino, Señor. Todas estas cosas se las pedimos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a cerrar entonces este Salmo número 95 con un cántico espiritual con el Salmo número 95 que va a cantar la hermana Diana cuando quiera. Venid, venid, aclamemos alegremente al Señor. Venid, venid, aclamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con regocijo. Lleguemos ante su presencia con regocijo. Exaltémosle con cánticos, exaltemos a nuestro Hacedor. Porque el Señor es Dios grande y Rey grande, sobre todos los dioses y Rey grande, sobre todos los dioses. Amén. Amén. Gracias.